みの中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから告げた未来夢理想に変える誰もが望んで終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界をAntes de comenzar, quiero decirles que sí, lo sé, el video está largo, y creo que no a todos les interesa este tipo de información, pero ya que, de todas maneras con esto concluyó la saga. Esto es lo último del post de Taringa, así que con esto terminamos ese capítulo. Ahora al vídeo. Primero que nada, ¿qué es un SCP? Los SCP son archivos de registro sobre elementos encontrados alrededor del mundo los cuales han sido clasificados, y contenidos dentro de instalaciones seguras para evitar cualquier riesgo. La clasificación de dichos elementos es la siguiente. Safe. Seguro, no representa peligro aparente. Euclid. De comportamiento variable, potencialmente peligroso. Keter. Elemento de extrema precaución, comportamiento violento. Artículo. SCP-670. Clasificación. Safe. Procedimientos especiales de contención. La familia a la que se le refiere colectivamente como SCP-670 fue recogida en el sector 5, en Inglaterra. Los miembros de SCP-670 están en una celda compartida, vigilada constantemente a través de cámaras. La celda contiene 4 camas, un baño y una ventana de observación. Todo el personal que ingrese a la zona de contención de los SCP-670 debe armarse con encendedores u otras fuentes de llamas abiertas. A los SCP-670 se les proporcionan 45 centímetros de aleodón, 25 centímetros de seda, 25 centímetros de poliéster, 15 centímetros de rayón y 12 centímetros de cuerda de cada mes. Todos los objetos creados por miembros del SCP-670, que podrían ser utilizados como un arma, deben ser inmediatamente retirados de la zona de contención. Descripción: SCP-670 se compone de 4 personas más o menos humanoides. SCP-670-1, CPS-670-2, SCP-670-3 y SCP-670-4, que se refieren a sí mismos como la familia del Aleodón. SCP-670-1 y CPS-670-2 parecen ser el padre 2 y la madre de la familia, a juzgar por su altura y las observaciones formuladas en las entrevistas. SCP-670-3 y SCP-670-4 son los hijos de dicha pareja. Los miembros del SCP-670 poseen una fina capa exterior de piel de arcilla endurecida, que muestra signos de deterioro causado por un prolongado periodo de tiempo. En virtud de esto, los órganos, carne y el sistema nervioso están compuestos enteramente de diferentes tipos de hilo. La mayoría del hilo es el aleodón, pero grandes cantidades de seda y poliéster están también presentes. Pequeñas cantidades de rayón y nylon se observaron en los órganos internos.
El esqueleto está compuesto de cuerda de nudos en una forma adecuada y los dedos de los SCP-670 parecen ser oxidadas a yucas de coser. Los miembros del SCP-670 han demostrado una aptitud avanzada para el uso de hilo, usando sus dedos para crear objetos muy complicados, como los implementos de comer y estar, y en un corto periodo de tiempo. Algunos objetos creados por los SCP-670 incluyen una bicicleta funcional, una televisión no funcional, un reloj funcional, un pollo asado consumido por los miembros del SCP-670, un retrato de familia, una espada. Los SCP-670 muestran gran incomodidad al utilizar objetos que no se componen de hilo, tales como sillas de plástico o utensilios de escritura. La razón de esto es desconocida, y los SCP-670 se niegan a siquiera tocarlos. Los SCP-670 fueron descubiertos por primera vez en el bosque de cerca de cuando un grupo de cazadores informaron de que habían encontrado una casa hecha de cuerda en el bosque. Los agentes fueron enviados a investigar el asunto y descubrieron a los SCP-670. Los cazadores fueron dosificados con amnésicos clase A y los SCP-670 fueron llevados a contención sin incidentes. Artículo. SCP-890. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El SCP-890 se encuentra ubicado en el sitio 17. Debe ser mantenido en una celda de 5x6 metros cuadrados, equipado con una cama, una mesita de noche, 2 estanterías llenas de libros de medicina y un escritorio, los cuales fueron asignados originalmente por él mismo. El sujeto no tiene permitido el contacto con cualquier objeto mecánico, artificial o ningún otro SDP no vivo, así como cualquier clase de equipamiento de la fundación, bajo ninguna circunstancia, excepto durante procedimientos quirúrgicos aprobados. Cualquier observación del SCP-890 debe hacerse en persona, y las notas que se tomen deberán ser en papel. El SCP-890 puede tener acceso a la bahía médica en caso de cirugías programadas con antelación, con el consentimiento de cualquier directivo de nivel 4, salvo en situaciones de emergencia que puedan surgir y requieran las instalaciones para otro uso. El personal que desee contactar al SCP-890 primero debe obtener la aprobación nivel 4. Cualquiera que intente reunirse con el SCP-890, sin autorización previa, será objeto de medidas disciplinarias hasta el traslado a un sitio nuevo. Con el fin de promover un mejor comportamiento y cooperación con los procedimientos de contención, es permisible proporcionarle ocasionalmente al SCP-890 una pieza de equipo dañado intencionalmente para su reparación. Descripción. El SCP-890 parece ser un varón caucásico de entre 35 y 45 años de edad y aproximadamente 1,75 metros de altura. El sujeto es de apariencia normal, mostrando signos típicos del envejecimiento, a excepción de sus ojos que son acromáticos, o se pueden definir como de color gris. El personal debe evitar de mencionar esto, ya que parece ser de malestar en el SCP-890. Suele vestirse con una bata de cirugía, de color verde, y se ve a menudo con una gorra y una máscara quirúrgica. Cuando se le entrega un conjunto de herramientas estándar de cirugía, el SCP-890 es capaz de hacerlos funcionar sobre máquinas, como si estuvieran hechas de carne y hueso, es decir, operar cualquier clase de máquina. Las pruebas confirman que los suministros médicos utilizados por SCP-890 tendrán este efecto. Esto parece ser capaz de funcionar en cualquier máquina que requiera algún tipo de energía para operar, ya sea de maquinaria como reloj, vapor o electricidad. Durante una operación, los objetos parecen ser transmutados a materia viva, incluyendo piel, huesos, músculos y otros sistemas, así como la sangre y el tejido nervioso. El tejido puede ser retirado y desechado, pero no volverá a su forma mecánica original. Las pruebas de ADN en muestras de tejidos descartados revela que
La transmutación de tejido puede estar relacionada con la posición dentro del objeto, tal como el material más externo llegar a ser como la piel, o la fuente de energía se convierte un corazón, independientemente del tipo de material. Aún así, la observación por personal médico de la fundación indica que los órganos presentes en el objeto no corresponden a órganos conocidos en animales vivos, pero funcionan de la misma forma. Los resultados de las cirugías realizadas por el SCP-890 dan resultados muy diversos. En aproximadamente el 20% de los casos el objeto puede morir en la mesa, lo que hace que no funcione. Si tal resultado se produce, ningún intento de reparación, aun por parte de técnicos capacitados para dicho fin, logrará hacer funcionar el objeto, nunca lo volverá a sus condiciones de trabajo. Sin embargo, pueden ser desmontados y usados como partes de repuesto. En algunos casos, pueden surgir complicaciones durante una operación, causando resultados indeseables en el objeto, los cuales por lo general se puede corregir por el SCP-890 con uno o más procedimientos adicionales. En todos los casos, los objetos deben curarse durante un periodo de tiempo antes de ser completamente operables de nuevo. El tiempo que tarde en recuperarse dependerá de la cantidad de partes móviles que tenga. Los elementos de electrónica se recuperan más rápido que los mecánicos de maquinaria compleja. El tiempo de recuperación es significativamente más corto de lo esperado para los procedimientos igualmente complejos realizados en humanos, por lo general toma solo unas pocas horas. El SCP-890 muestra una inusual capacidad para localizar los objetos que, según afirma, están en necesidad de sus servicios. Antes de realizar la cirugía, SCP-890 se entrevistará con el objeto. Los registros de video muestran un comportamiento típico de un cirujano, como el dialogar con el objeto sobre la cirugía, preguntarle sobre sus estados de salud y la forma en la que se cuida. En ningún momento se ha registrado respuesta alguna de un objeto hacia él. Además, el sujeto muestra una aparente apatía hacia los seres humanos y otras criaturas vivientes, diciendo que no está calificado para operar animales porque afirma: "Soy un cirujano, no un veterinario". Artículo SCP-966. Clasificación: Euclid. Procedimientos especiales de contención: SMN LOTA, 1 Cazador de sueños y MTF LOTA, 2 Cazador del aire deben ser periódicamente buscados en noticias sobre muertes repentinas y violentas de personas que estén relacionadas con la privación del sueño, con el fin de encontrar y neutralizar los demás ejemplares salvajes de SCP-966. Los 4 especímenes de SCP-966, 3 hombres, designados SCP-966-1, CPS-966-3, y SCP-966-4, y una mujer, designado SCP-966-2, capturados por la Fundación, deben estar contenidos en una sala de 10x10 metros cuadrados de acero, revestida de plomo, que se encuentra en el sitio. 2 cámaras de seguridad con filtros infrarrojos se instalarán en la habitación. Cada espécimen de SCP-966 requiere 20 kilogramos de carne cada mes para su consumo. En el caso de que la SCP-966-2, espécimen mujer, quede embarazada y dé a luz, la muestra recién nacida se va a estudiar y será eliminada antes de que alcance la madurez. Descripción: SCP-966 son criaturas depredadoras que se asemejan a personas, sin cabello, demacrados, con una cara alargada y dientes como agujas. En cada mano tienen 5 garras que pueden ser de hasta 20 centímetros de largo. Aunque fuertes, estas se rompen con facilidad, lo que hace que no sean aptos para el combate. La altura de los SCP-966 oscila entre 1,60 a 1,70 metros, y pueden alcanzar hasta 30 kilogramos de peso. Físicamente, los SCP-966 son débiles, ya que poseen huesos huecos y densidad muscular baja. Ellos no parecen dormir, sino que de repente se quedan inmóviles en intervalos aparentemente aleatorios. La reanudación de la actividad normal de 3 a 5 minutos más tarde.
Los SCP-966 solo son visibles en longitudes de onda que van desde 700 nm a aproximadamente 900 nm. Esto se aplica a todos los tejidos de los SCP-966, independientemente de su estado. Los SCP-966 se alimentan de animales de mediano a gran tamaño, incluyendo seres humanos. Cazan solos o en pareja. Sus métodos de caza consisten en emitir una sola ráfaga de un tipo de onda desconocido, que de forma permanente inhibe la capacidad de la criatura afectada para entrar en cualquiera de las fases del sueño REM y REM. El alcance efectivo de la onda es de hasta 20 metros, sin embargo, las pruebas muestran que puede ser bloqueada por ciertos metales, en especial el plomo. Todos los intentos para dormir a las víctimas de los SCP-966 fracasan. Por supuesto, se puede inducir a los individuos en estados hipnóticos de sueño, pero esto resulta siendo dañinos, pues aún así no se logra un verdadero estado de descanso. Después de privar a sus víctimas del sueño, los SCP-966 acechan a su presa hasta que la falta de sueños los debilita e incapacita. En este punto, SCP-966 procederá a consumirlo. Los SCP-966 han demostrado ser muy ágiles y silenciosos, mientras acechan a sus víctimas. En ocasiones deliberadamente hacen ruidos amenazantes alrededor de su presa a fin de causar más estrés, y pueden incluso asaltar físicamente si la víctima resulta ser resistente. Aparte de los síntomas más comunes causados por la privación del sueño, algunas de las víctimas de los SCP-966 han mostrado señales de alucinaciones muy vívidas, así como episodios súbitos de ira, sin estímulos externos aparentes. Actualmente se cree que estos son los efectos de la exposición prolongada a las ondas que estos emiten. ¿Por qué los SCP-996 exponen continuamente estas ondas a tan solo algunas de sus víctimas? Una hipótesis es que los SCP-966 lo hacen cuando su hambre es inmensa, lo que causa que degeneren más rápido el estado físico y mental de sus presas, incapacitándolas en menor tiempo. Casos de salvajes de SCP-966 se encuentran en todo el mundo. Desde su descubrimiento en el 1993, la Fundación ha logrado en gran medida la disminución de estos, a pesar de que todavía se encuentran en grandes cantidades en lugares como Este es un llamado. Soy Agares con un mensaje importante. En mi poder poseo la información de los SCPs registrados hasta el momento, los cuales se mencionarán en los próximos días, todos y cada uno de ellos, desde el 001 hasta el 2999. Todos los archivos, informes y documentos están en mi poder, así que para aquellos que quieran saber algo de esto, ya sabe dónde hacerlo. Cualquiera que haya visto el video está ahora obligado a comentar si quieren conocer más de estos sujetos o si quieren que todo siga siendo un secreto. Todo esto está en sus manos. Con esto me despido. Hasta la próxima.